chiquillos, nuestra clase hoy día es la número 38 y vamos a trabajar lo que es el orden liberal. Nosotros en nuestras clases anteriores habíamos visto el tema de la economía, si no me equivoco. Bueno, y también la última clase, la primera de este semestre, fue como desde la perspectiva económica. Y luego, ya la clase siguiente trabajamos lo que es el liberalismo, ¿ya? Y vimos este videíto de algo habrán hecho por la historia de Chile, donde, que a mí me gustó mucho ese video, porque creo que es una muy buena propuesta sobre, o una mirada diferente sobre el tema de cómo se genera el quiebre del orden conservador y se instaura el orden liberal, ¿ya? Porque resulta que lo que comúnmente pasa o sea, lo que comúnmente se ha dicho desde la historia más tradicional es que en el fondo el periodo conservador concluye con este conflicto de la famosa cuestión del sacristán, que es un problema entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, nosotros vimos a través del video que este quiebre en realidad va un poco más allá de eso y se genera por una corriente de nuevos pensadores, de jóvenes pensadores liberales, quienes están proponiendo nuevas formas de pensar. Incluso en el video aparece intentos de una reforma constitucional a la Constitución del 33, entre los que va a destacar Francisco Bilbao, Vicuña Maquena, José Victorino Lastarres, etc. ¿Ya? Eso, entonces vamos a partir hoy día explicando, bueno, situándonos, aquí no lo corrí, pero situándonos como temporalmente sobre cuál va a ser más o menos, o sea, dónde nos estamos situando y desde dónde vamos a empezar a hablar. Lo primero, bueno, recordar que nosotros hemos estado como, en el fondo, indagando en la historia de Chile desde la época de la independencia. Trabajamos en torno a esta idea de los ensayos constitucionales, cuando se trató de implementar la constitución moralista, la federal, etcétera, y cuando ya, de acuerdo a lo que indican los historiadores, a través de la batalla del Ircay, entre la lucha que había entre pipiolos y pelucones, ganan los pelucones y por lo tanto se instaura un largo periodo que va desde el 31 hasta el 61, que es de la famosa República Conservadora, donde hay tres grandes gobiernos, el último el de Manuel Montt, eh, y bueno, están estos tres grandes periodos donde lo más significativo es la instauración de la Constitución del 33, que es redactada bajo las lógicas del pensamiento portaliano, ¿ya? Es muy católico, muy centralista, es autoritaria y de alguna manera fija las bases, sí, como que establece las bases de un modelo político o de cómo desarrollar la política en Chile que podríamos decir que hasta el día de hoy se mantiene, ¿ya? Gabriel Salazar, un historiador muy famoso, indica que este régimen portaliano, ya que es bajo las ideas de Diego Portales, se mantiene hasta el día de hoy. Es una herencia que no nos hemos podido como sacar, ¿ya? Que es el de entregarle múltiples facultades al presidente, el de hacer que el presidente dentro de la división de los poderes sea uno de los más relevantes. Incluso el otro, ¿cuándo fue? El domingo, creo, estaba leyendo una columna en La Tercera, donde hablaban, o sea, como que si hay un quiebre como si hay una deslegitimidad en el presidente, hay como un quiebre en la democracia. Entonces yo decía, esto sigue siendo bajo las lógicas como del régimen portaliano. ¿Por qué debería pasar eso? Si en realidad existe en otro poder el Estado, existe quizás confianza en el Congreso, en el Poder Judicial, etc. Ya, entonces hemos mantenido mucho como de este régimen, de esta forma de pensar de la República Conservadora. Luego, como ya sabemos, el régimen de Manuel Montt, si bien se preocupa de manera súper intensa en términos educativos, trata de ampliar la cobertura educacional, tiene su contraparte que es la restricción de libertades, ¿ya? Y que eso es fundamental para cualquier república. Hoy día, por ejemplo, nosotros no sé si ustedes se acuerdan, ¿ya? De que en las noches nosotros no podemos salir si no tenemos salvoconducto porque estamos en un estado de excepción el contagio o sea, por la pandemia del COVID, pero estamos en las noches con toque de queda. El toque de queda es una restricción a nuestras libertades, porque nosotros no podemos salir libremente de nuestras casas a andar por la ciudad, tampoco nos podemos reunir con otras personas, y eso es restricción de libertades. Nosotros, en este contexto, lo respetamos, porque es obvio, ya hay una pandemia.
Pero cuando no hay razones para ello, cuando, por ejemplo, las razones de establecer un toque de queda es porque hay disidencias en las opiniones que lleva adelante el gobierno, por ejemplo, si hoy día el presidente Piñera, al amparo del toque de queda, no sé, en las noches fuese y, no sé, quemaran medios alternativos de comunicación y cosas así, ahí uno diría, no, pues esto ya como que se está excediendo y en realidad ya no es con la pandemia, sino que es eh, como que se están coartando libertades. Bueno, algo así sucede con Manuel Montt. Son 5 años en que no se puede votar, en que eh, echa abajo, por así decirlo, como la prensa, no deja como que hayan como reuniones, y por lo tanto, en el fondo es la restricción de las libertades. Y recuerden que toda república, todo Estado se funda en estas ideas de la Revolución Francesa, que es la libertad, ¿ya? Recuerden, la Revolución Francesa tiene 3 grandes conceptos: la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿ya? Eso, entonces, bueno, ya la gente como muy disconforme con lo que estaba pasando con Manuel Montt, sin la posibilidad de que en el futuro se pudiese establecer, porque él quería dejar en el poder a Antonio Varas, sin embargo, no estaban las condiciones para ello. Se están organizando estos jóvenes liberales, como bien veíamos en el video, para en el fondo plantear nuevas ideas y tratar de derribar el gobierno. Y sin embargo, Manuel Montt, para evitar una guerra civil, lo que trata de hacer es de llegar a un acuerdo y de decir, ya, yo no voy a presentar a Antonio Varas, que era mi mano derecha, que era la lógica que se había dado en los gobiernos conservadores, del que era como tu ministro del Interior, tú después lo postulabas como candidato presidencial y finalmente él ganaba. Entonces él dice, no voy a postular a Antonio Varas y voy a dejar que las elecciones se den con otros candidatos. Y es entonces cuando José Joaquín Pérez, que es un candidato liberal, se postula a las presidenciales y gana. ¿Ya? Ojo que cuando hablamos de las presidenciales no es como las presidenciales que se van a dar el próximo año acá en Chile. Estas presidenciales son con un patrón electoral mínimo. Recuerden que aquí todavía tenemos el voto censitario. Eso quiere decir que los que solo votan eh, que solo votan los hombres con ciertas propiedades y de ciertas clases sociales, ¿ya? No, no votan las mujeres, no votan todos los hombres tampoco, y no votan extranjeros que hayan tenido ya residencia permanente aquí en Chile. Pero principalmente no votan las mujeres. Así que podríamos decir que, no sé, el 20% de Chile es el que está participando políticamente. Y desde entonces, por lo tanto, desde 1861, como bien aparece acá, hasta 1891 vamos a hablar de la República Liberal, ¿ya? Que es una república o una forma de gobernar bajo los ideales del liberalismo, a pesar de que el liberal tiene bastante, o sea, tiene hartas cosas, pero en otras como que son lo menos liberales que podrían ser. Y esto concluye que, eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el jueves. El jueves nos vamos a dedicar a indagar en la famosa guerra civil. Ya es un hito en la historia de Chile, es algo que yo creo que todavía sigue como patente porque es una guerra civil. Por guerra civil se entiende que es una guerra entre los chilenos, ¿ya? Que es algo que se supone se trató de evitar para el 70, eh, y por eso se supone que los militares acceden al poder, porque era tanta como la lucha entre la derecha y la izquierda en los 70, que algunos temían de que se podía repetir lo que había pasado en 1891. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a indagar es en el pensamiento liberal. Ya yo voy a trabajar fundamentalmente como las grandes reformas, como las grandes ideas y las grandes reformas que se proponen, pero también y después lo voy a llevar como al plano esto está basado como en la guía que hicimos el jueves pasado, perdón, en la guía del jueves pasado ay, espérenme, y también está basada en las reformas que va a hacer Vicuña Maquena a Santiago, y ahí la actividad tiene que ver con eso. Espero que nos quede tiempo para hacer la actividad, porque igual creo que está un poco larga la clase, porque hay harto que decir. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el ideario liberal? Principalmente, y esto es súper importante que lo anoten, que por pensamiento liberal vamos a entender conceptos como el individualismo,
que es súper importante, como tenerlo en claro. Bueno, evidentemente la libertad, pero la libertad en todos sus planos, no solo la libertad como política, sino también económica, y, o sea, pero esa libertad solamente aplica para los hombres. Las mujeres no, si bien son esposas de liberales, para ellas no aplica la libertad, ¿ya? Porque ellas no pueden trabajar, porque ellas no pueden, bueno, y lo vimos en el video, no tienen derecho a voto, no pueden participar de la política, no pueden ir y, no sé, divorciarse y casarse con otro hombre, o simplemente tener una relación, no sé, con otras mujeres o lo que sea, o vivir solteras, como que era muy mal mirado. Entonces, la libertad, todo esto de, como el ideario liberal, de alguna manera, como que tiene sentido para los hombres de la época, ¿ya? No para toda la sociedad. Bueno, la igualdad, insisto, es una igualdad como del ciudadano, pero aquí no todos son ciudadanos, ¿ya? Entonces aplica también nuevamente para los hombres como de dinero de esta época. Bueno, la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, eso es súper importante. El Estado de Derecho, por Estado de Derecho vamos a entender como el respeto a la Constitución, a, a, la, a la división de los poderes del Estado, cosas así. Eh, También un pensamiento liberal defiende un gobierno representativo, es decir, que aquel que salga electo sea en función a aquel, o sea, que gobierne a aquel que ha sido votado, ha pasado por elecciones periódicas. La separación de los poderes es súper importante para el pensamiento liberal. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo no se mezclen entre sí, que cada uno tenga su independencia. Y finalmente, y esto es súper importante también, el Estado laico. ¿Qué quiere decir laico? Que no esté sujeto a ninguna religión. Esto es muy, muy trascendental porque durante la época conservadora el Estado estaba estaba súper involucrado con la Iglesia Católica. Por lo tanto, toda decisión que se tomaba en ese periodo era si la Iglesia Católica también estaba como de acuerdo en ello, ¿ya? Eh, estaba todo como en función y también a los parámetros que la Iglesia Católica establecía. Por eso era muy moralista también. Los laicos, o sea, perdón, los liberales dicen, no, el Estado tiene que ser laico, no tiene que profesar ninguna religión. Pero sin embargo, cualquier persona puede profesar la religión que quiera, pero en el ámbito privado. Ya, ahí como que se ve muy claramente el pensamiento liberal. Dice, bueno, tú puedes ser evangélico, cristiano, católico, testigo de Jehová, lo que tú quieras, porque esa es tu libertad como persona, pero eso lo haces en el ámbito privado, ya con tu familia, con tu comunidad, pero el Estado no puede declararse evangélico, porque eso ya pasa a llevar la libertad de otras personas. Tiene que ser lo más libre y tiene que ser lo más representativo de esa pluralidad que pueda existir. Entonces, lo que trata de hacer, bueno, las reformas liberales, de alguna manera, lo que hacen es ampliar hasta acá, espera. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Hasta acá? No. No, Miss. ¿No? ¿No? No, Ya. Ya, seguimos entonces. Ya, bueno, el objetivo de las reformas liberales, estas reformas se aplican a la Constitución, ¿ya? Y a los reglamentos que surgen de la Constitución. Entonces, el objetivo es que se amplíen las libertades individuales y los derechos políticos de las personas, ya que todo lo que yo mencioné anteriormente se lleve a cabo. ¿Cómo lo van a hacer eso? Por una parte, van a disminuir el poder del Ejecutivo, ¿ya? Recuerden que los presidentes conservadores habían logrado como mantenerse en el poder porque tenían amplias facultades que le entregaba la Constitución. Entonces, por lo tanto, una de las primeras medidas que tomaron los liberales era que se disminuyeran esas atribuciones. Entonces, un ejemplo de ello es que se prohibió la reelección inmediata. Recuerden que los conservadores pasaban, por eso eran decenios, porque después de 5 años de gobierno se volvían a postular y salían electos automáticamente. Entonces, por eso pasaban 10 años en el poder, que era muchísimo. Ya nosotros hoy día tenemos gobiernos de 4 años donde no existe la reelección inmediata, existe después de un periodo, por eso pasa como Bachelet, Piñera, ¿ya? Por eso se puede dar esa situación. Eso. Y lo otro importante es que
también se prohibió que los empleados que eran nombrados por el presidente pudieran acceder como a cargos parlamentarios, ¿ya? Excepto como los ministros. Entonces también eso se prohibió. Otra cosa también importante es, bueno, la intervención electoral, recuerden como el cohecho también, aunque eso se sigue después implementando, pero el hecho de que el Poder Ejecutivo esté involucrado como en las elecciones se trata como de regular, para que de alguna manera sean más representativas las elecciones. Y por otra parte se empiezan a dar mayores facultades al Poder Legislativo. Por Poder Legislativo vamos a entender que es el poder del Congreso, diputados y senadores. Y el Poder Ejecutivo es el poder del presidente, ¿ya? Entonces se les disminuyen las atribuciones al presidente, pero se le aumentan al Poder Legislativo, como insisto, diputados y senadores. Entonces, ¿cuáles son esas atribuciones? Por una parte, se crea esta idea de la inexistencia de la clausura del debate. ¿Y a qué se refiere esto? Que en esta época, en el fondo, las leyes solo se aprueban cuando se consideraba que la discusión estaba resuelta, es decir, cuando todos los parlamentarios estaban de acuerdo con una opinión, ¿ya? Entonces, esto le da muchas atribuciones al Poder Legislativo porque el Poder Legislativo podía estar años discutiendo una ley. En la actualidad, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta con este proyecto del 10%, que seguramente ustedes vieron a través de la televisión, se dieron cuenta de que se vota en la actualidad. Que si bien hay una discusión, hay comisiones que investigan, que exponen sus diferentes puntos de vista, que tuvimos unas jornadas maratónicas donde todos los diputados querían hablar y dar su opinión sobre su postura respecto al retiro del 10% de las AFP, pero esto no fue eterno. Esto llegó a un punto en que el presidente, por ejemplo, le pone suma urgencia y se vota de manera inmediata, pero se vota. Entonces, si gana de acuerdo a los quórum que se establecen, la ley va. En esta época, desde la época liberal en adelante, esto dura hasta 1925, los debates eran eternos, es decir, todos los parlamentarios tenían que estar de acuerdo. Por lo tanto, era imposible aprobar leyes. Por otro lado, también existía otra reforma que se hizo, que fue la interpelación ministerial, ¿ya? Entonces, una de las como funciones que tiene el Congreso es fiscalizar a la gestión del presidente a través de las interpelaciones. ¿Cómo se hace eso? Es que se llama a los ministros al Congreso para que puedan rendir cuentas de lo que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que esto existe hasta el día de hoy? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que implicaba en ese momento? Que frente a una interpelación, en el fondo, ¿qué es lo que hacían los del Congreso? Llamaban y le decían como, ministro tanto, usted lo vamos a llamar porque queremos saber cómo ha desarrollado su gestión porque creemos que no lo ha hecho bien. Entonces, el ministro asistía a la sesión del Congreso, exponía su argumento y eso, bajo como la presión del Congreso, terminaba en la renuncia de los ministros y, por lo tanto, en una práctica llamada rotativa ministerial, que era que los ministros no duraban más de, no sé, 2 meses en el poder. E indudablemente ningún presidente puede llevar a cabo una gestión como bajo esas lógicas. En la actualidad nosotros también hemos vivido interpelaciones a los ministros. La más como bullada fue al ex ministro Chadwick, cuando se les interpeló y fue admisible esa interpelación, pero hoy en día para hacer una interpelación, tú tienes que convocar a una comisión que investigue, que cree un informe y que dé argumentos sobre, y las interpelaciones tampoco son porque sí. Las interpretaciones en la actualidad son porque se cree que el ministro pasó a llevar o no cumple como lo que determina la Constitución, o sea, tiene prácticas inconstitucionales, ¿ya? Eso es como lo que hoy día se da. Entonces no se puede como interpelar a cualquier ministro, porque no todos los ministros tienen esas formas de actuar. Entonces, y bueno, evidentemente cuando acá, o sea, en la actualidad hay una interpelación y el Congreso vota que es admisible, que en realidad el ministro ha sido, o sea, ha tenido prácticas inconstitucionales, se tiende como a la renuncia, que no es obligatoria, pero se ve que en el fondo tiene que renunciar. Y es una forma de fiscalizar. En esta época cualquiera podía ser interpelado y las interpelaciones eran muy comunes, ¿ya? Y la otra como esto aparece todo en la guía, por cierto, ya para que la repasen. Y el otro como gran
o sea, como gran derecho que tiene el Poder Legislativo que se le da en esta época, es el retraso de la aprobación de las leyes periódicas. Las leyes periódicas son, por ejemplo, las leyes de gasto público, ¿ya? Por ejemplo, si el presidente necesita, bueno, evidentemente plata para gestionar un año. Esa plata la tiene que aprobar primero el Congreso. No puede simplemente el presidente decir, ya, mira, como de los, no sé, mil billones de dólares que tiene Chile, voy a destinar $100.000 para hacer todos estos proyectos. Como que eso tiene que pasar por el Congreso y ellos tienen que aprobar. En esta época, el Congreso lo que hacía era retrasaba la discusión hasta ponerse de acuerdo, si es que estaban de acuerdo o no con lo que el presidente pedía. Y eso era amarrar a los presidentes, a que no pudiesen no pudiesen llevar a cabo su gestión, porque sin plata es difícil como llevar a cabo como las ciertas reformas. Eso es como desde el Poder Legislativo. Bueno, por otra parte, se trata de reducir la influencia de la Iglesia Católica y esto, o sea, se llevaron a cabo como diversas leyes, ¿ya? Por una parte, bueno, voy a mencionar algunas como la libertad de conciencia, que permitió a los no católicos como poder desarrollar prácticas religiosas de manera privada, que era lo que yo les mencionaba. Bueno, se crea, por ejemplo, la ley de los cementerios laicos, que era el permitir a los no católicos ser sepultados en un cementerio administrado por el Estado. Antes no se permitía eso, y estaba, por lo tanto, el cementerio de los disidentes, que podían ser extranjeros, que profesaban, por ejemplo, no sé, que profesaban cualquier otro tipo de religión. Y también está la ley de matrimonio y registro civil, que permite que haya un registro que lleva adelante el Estado de los nacimientos, de las defunciones y los matrimonios. Antes esos registros los llevaba la Iglesia, ¿ya? Porque recuerden que eso eran como sacramentos de la Iglesia y eso pasan ahora a manos del Estado. ¿Y el Estado para qué lo necesita? Para hacer censos, para saber cuánta gente tiene en el país y para poder desarrollar política pública que impacte a esa población. Bueno, y lo último y súper importante es que se amplía el concepto de Estado docente. ¿Qué quiere decir eso? Que se empiezan a crear muchísimas más escuelas, que se fortalece la escuela de preceptores, que es la escuela de preceptores, que es como este centro de formación de profesores primarios, de profesores de básica. Muchas más mujeres, porque ahí sí que entran muchas mujeres, se involucran o quieren sacar como su título, entre ellos, por ejemplo, la Gabriela Mistral, bueno, ya muchos años después, pero, y eso, y como que se van creando más colegios que son como administrados por el Estado y que por lo tanto y no por la Iglesia, ya eso es súper importante. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. 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 ¿No? Ya. No, Miss. Entonces, seguimos. Bueno, lo que yo les decía es que esto también lo vamos a ver nosotros a través de como el pensamiento liberal no solo son leyes, no solo es como lo que comúnmente se estudia, que es como el desarrollo, como el cambio de la Constitución o las atribuciones al Poder Legislativo, etcétera, sino que esto también se aplica a una reforma que se hace en Santiago, que nosotros ya lo vimos a través del video, que es la reforma que hace Vicuña Maquena. Vicuña Maquena en esta época es súper relevante, es un personaje político muy relevante, ¿ya? Hasta el punto que lo quieren postular como presidente, etcétera, y las hace de todos, o sea, él es periodista, es abogado, es intelectual, es político, como que es multifacético. Y hoy, en esta segunda parte de la clase me voy a concentrar en la reforma que hace la Chimba, porque quiero que logren entender, para que podamos vincular contenidos anteriores, de qué manera esta idea de progreso indefinido y de ideas como modernas, de la racionalidad también, como se logran vincular con una reforma urbana que se da en la Chimba. ¿Ya? En el video se menciona, o sea, creo que solo se menciona la Chimba, pero está concentrado como la reforma que lleva adelante Vicuña Maquena, y como en el centro de Santiago, cuando quiere como reformar el centro de Santiago a la luz de lo que está pasando en Europa,
quiere hacer una segunda París acá en Santiago, y como excluye a un grupo importante de la población hacia el sector de Mata, eso, como que como a Mata Sur los lleva para allá, como a esos sectores. Yo hoy día me voy a concentrar en la reforma que hace en la chimba, porque lo que me parece como súper relevante de este ámbito es que logra como todos los saberes, es como la medicina, como la ciencia colabora con proyectos políticos y más sorprendentemente aún con proyectos urbanísticos, porque es también interesante para que les quede claro que la ciencia, así como cualquier disciplina, no son ramas como objetivas, sino que tienen como intencionalidades políticas siempre, ¿ya? Eso para que quede súper claro. Bueno, creo que escuchan a mi perro de nuevo. ¿Lo escuchan o no? Sí. Bueno, es que andan muchos gatos. Está diciendo poesía. Sí, está alegando, no le gusta Vicuña Máquina. Está declamando ahí. Quizás, ¿qué está diciendo? Quizás es súper flight para hablar mi perro. Bueno, quién sabe. O quizás es muy elegante, no lo sé. Pero está ahí, ha estado muy inquieto con esto de los gatos. Y hasta ahora, como que le gusta como interrumpirnos. En fin, ya. Ya. Entonces, de lo cual yo les voy a hablar ahora, espero que me puedan ir siguiendo. Voy a hablar harto, espero no tanto, pero espero que me puedan ir siguiendo las ideas. De todas maneras, la actividad tiene un pequeño texto donde se profundizan, si es que no les queda claro como mi explicación, ahí se profundizan las ideas que ahora voy a mencionar. Entonces, para que de ahí puedan como reforzarlo, pero espero que si no les queda claro algo, me lo puedan comentar, pues, para que yo pueda como aclararlo o decirlo de otras maneras, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la famosa ciudad higiénica, que es el proyecto que lleva adelante Vicuña Maquena como desde 1850 más o menos, y es un proyecto que se va a mantener hasta 1930 y hasta esa época porque allí va a haber como un caos en Chile debido a una crisis económica gigantesca, ¿ya? Pero eso es materia de más adelante. En la imagen ahí ustedes ven como parte de la reforma que se hace es el Cerro Santa Lucía. Bueno, brevemente, hablar que, bueno, Vicuña Maquena es un abogado, es tremendamente importante en esta época. Ahí hay una foto con su esposa. Y bueno, es parte como de la élite intelectual. Él, recuerden que junto con Francisco Bilbao están leyendo muchísimo a los intelectuales europeos y quieren de alguna manera traer todas esas ideas e implementarlas en Chile. Están muy como ansiosos de poder como cambiar porque creen que nosotros como país seguimos en el fondo un poco atascados en lo que se estaba desarrollando durante la colonia, que finalmente con la independencia no se logra como liberalizar las prácticas políticas, no logramos ser un país realmente independiente, ya seguimos como bajo las lógicas coloniales. Entonces están muy ansiosos de poder como implementar reformas. Y es lo que vamos a hablar, que es la élite intelectual, ¿ya? Y él se va a basar muchísimo en una idea de lo que podríamos llamar como positivismo científico, que lo vimos en una clase anterior, y eso, ya como que no voy a entrar más en detalle de Vicuña Maquena. ¿Cuáles son las ideas que a Vicuña Maquena le llaman la atención? A ver, esperen. A ver, ahí. ¿Cuáles son las ideas que él quiere como de alguna manera, o cuáles son las ideas europeas que a él le hacen mucho sentido? En Europa se está hablando que existe o que hay que construir de alguna manera una ciudad burguesa liberal. ¿A qué se refiere con esto? Que es una ciudad donde se supere la barbarie. Por eso hablamos de positivismo científico, porque se quiere superar esta idea de la barbarie, y es una barbarie que, o sea, para ser en realidad como un Estado moderno, para realmente construir este Estado moderno que lo estamos viendo en Europa, para alcanzar un desarrollo social, nosotros necesitamos de alguna manera apoyarnos en la ciencia para poder llevar adelante el progreso, ¿ya? Y para poder llevar a cabo esta modernidad. Aquí en Chile, ¿cómo se ve esta modernidad? Como les decía, dejando atrás una barbarie, que es una barbarie que está como arraigada en dos ámbitos. Es una barbarie
barbarie estoy hablando como de lo atrasado, ¿ya? Sí, como lo más atrasado. Entonces queremos dejar atrás como esta barbarie que tiene dos pilares. Por una parte, una naturaleza americana que es del indígena. Al indígena se le ve como alguien atrasado culturalmente e incluso de manera intelectual. Y además queremos dejar atrás también ese pasado español, que es el colonial, porque también nos parece como fuera de lugar, como demasiado atrasado para lo que nosotros queremos construir, que recuerden que ellos quieren como desarrollar una segunda París, ¿ya? Entonces, eso es lo que sirven, entonces esas dos son como las dos como barbaries que queremos dejar atrás y queremos superar, estableciendo una ciudad moderna, ¿ya? Yo creo que de alguna manera eso como que todavía lo hemos como lo seguimos como manteniendo. Esto es lo que, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del darwinismo social que está asociado al positivismo científico? Que es de entender que toman las ideas de Darwin, de esta como evolución de la llegada del ser humano a través de una evolución de la especie, entonces donde existe una especie superior y una especie inferior, y el positivismo científico lo que hace, y el darwinismo social, es decir como, mira, como que el Homo erectus es como medio parecido al mono, y estos se parecen, tienen como el cráneo medio parecido a las mujeres. Las mujeres son más atrasadas que los hombres, entonces por eso las mujeres no pueden tener derechos políticos, ¿ya? Es una de las razones. Por eso a las mujeres hay muchas cosas que les debemos restringir, porque si ellas tienen son como biológicamente inferiores y son muy parecidas a los estadios anteriores a cómo se desarrolla el Homo sapiens sapiens, es que entonces van a siempre a practicar esas lógicas. Y de allí que vengan como que las mujeres somos histéricas, somos emocionales, porque de hecho estamos como más conectadas con otros ámbitos, etc. ¿Ya? Bueno, de esa época vienen todas esas ideas. Entonces, bueno, ¿cómo consigue Vicuña Maquena encontrar estas ideas? Porque en esta época no existe Google, pues no existe así como que Vicuña Maquena se sentó en su computador y googleó y puso positivismo científico y dijo, wow, qué ideas más grandes hay. Ni tampoco había librería así como que llegaba lo último estreno en libro, donde Vicuña Maquena, o biblioteca donde él se haya ido a sentar como a leer lo último que se estaba produciendo en Europa, ¿ya? Eso se demoraba años en llegar acá a Chile. Entonces lo que pasa es que él, no sé si se acuerdan que en el video aparece que él se va al exilio. Bueno, él se va en un viaje, en un exilio bastante burgués, se va de viaje a Europa y recorre muchos lugares y evidentemente, llega a Estados Unidos, también llega a Europa, y ahí ve cómo los avances tecnológicos son como una herramienta súper necesaria para instalar una sociedad civilizada, ¿ya? Ahí Vicuña Maquena en su viaje, bueno, aprende de historia, de ingeniería, urbanismo, geología, sociología, y se interesa como por los proyectos que se están desarrollando desde un aspecto urbano en Francia. Y se da cuenta que es la ciencia la que va a conquistar el mundo. ¿Ven? De ahí como que viene esta idea del progreso indefinido, que es a través de la ciencia. Entonces, él siente que es la ciencia quien va a dominar y va a civilizar el mundo, ¿ya? ¿A través de qué manera? Bueno, con valores, con normas y con una cultura europea que hay que implementarla en América, porque es totalmente como arcaica lo que estamos viviendo acá. Entonces, bajo esta teoría del positivismo, aparecen dos corrientes importantes. Por una parte, el evolucionismo, del cual yo ya les mencioné, que es este darwinismo social, donde existe un... Ya, Nicanor indudablemente está en un estadio inferior con respecto a nosotros. Este gallo no cacha nada y está puro interrumpiéndonos. Nicanor es un bárbaro. Entonces, el evolucionismo es de esta escalera donde está el Homo sapiens sapiens, que es representado por el hombre europeo, y todos los que vienen por debajo, que permitieron el desarrollo del Homo sapiens sapiens, son inferiores, y son inferiores no solo como biológicamente, sino también mental y culturalmente, ¿ya? Y esos son los indígenas, son los negros, son las mujeres y son los niños, ¿ya? Esos son como los principales, bueno, y también son los homosexuales, como todas las disidencias. Todos ellos son representados como seres inferiores. Y por eso hay que dominarlos, porque nosotros estamos en la escalera evolutiva mucho más arriba. Y por otro lado está el famoso degeneracionismo,
¿Qué es el degeneracionismo? Es una teoría que dice que si hay mezcla entre las razas, si por ejemplo un europeo se mezcla, tiene como un hijo de la mezcla entre él y un africano, por ejemplo, van a ser una especie inferior a que si él tuviera un hijo con una europea, ¿ya? Entonces, ese es el degeneracionismo, que dice que puede existir un retroceso en la raza si es que hay mezclas. Así de absurdo, pero esto no es tan absurdo porque incluso llega hasta la época de Hitler. Ya en estas ideas Hitler se basa. Y Entonces, de ahí salen los supremacistas blancos. exacto, muy bien, Matías, muy bien. Que es algo que lo vemos hoy día, o sea, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó hace muy poco en la Araucanía, ya están arraigados en estas ideas. Entonces, de creer que la raza, por lo tanto, se va a ensuciar, y no solo ensuciar, sino que va a retroceder, es una idea muy loca, chiquillos, muy loca. Va a retroceder si es que nosotros nos mezclamos, ¿ya? Entonces ese es el degeneracionismo biológico, porque y de allí empiezan como a existir estudios y ramas de la ciencia que ahora están en desuso, por suerte, pero que hacen estudios como de la anatomía del cuerpo humano y se dan cuenta que hay como patrones como comunes miden los cerebros, etcétera, y dicen como, por ejemplo, no sé, los africanos tienen como tales características craneales y todos, por lo tanto, todos quienes cuenten con esas características van a ser igual de involucionados. Y existe otra idea que es el famoso la degeneración como social. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo yo me puedo ver como afectado y puedo ver como que hay un retroceso en mí, si es que yo tengo hijos, por ejemplo, con alguien inferior a mí, sino que si yo me relaciono con alguien que se comporta de manera extraña, de manera como poco civilizada, medio barbárico, yo también me puedo contagiar de eso. ¿Y cuáles son esas personas? Por ejemplo, los alcohólicos, los ladrones, las personas con enfermedades mentales, las prostitutas. Todas esas personas se cree que son personas que tienen comportamientos bárbaros. Bueno, los indígenas por hablar en otras lenguas y por tener prácticas que son incivilizadas. Entonces piensan en esta época que si yo me junto o estoy cerca de esas personas, yo me voy a contagiar de eso. Por lo tanto, lo necesario acá es alejarlas. Tenemos que generar una división entre los civilizados y los bárbaros, porque si se mezclan, se van a contagiar. Y Vicuña Maquena esto lo ve muy claro, porque dice, en Europa no existen los indígenas, no están los mapuches allá. Y por eso él cree, y tampoco están los africanos, no están los negros, no están las mujeres tampoco involucradas, como que se dan cuenta que en el fondo, Vicuña Maquena se da cuenta que París es un lugar como que está como libre de todos estos bárbaros, y por lo tanto, por eso es tan civilizado, por eso están según el tecnológico, y eso es lo que él quiere alcanzar. Y esas son las ideas que él trae. ¿Que trae para qué? Para mejorar la raza chilena, ¿ya? Y quiere mejorar la raza chilena de los campesinos, que él considera que son personas, bueno, atrasadas culturalmente porque provienen de los indígenas y por lo tanto él encuentra que son indisciplinados laboralmente, son poligámicos, son como nómades, por así decirlo, porque andan de un lugar a otro, no se establecen, y también quiere dejar atrás como los campesinos que trabajan en los latifundios, porque para él son como siempre subordinados, como que siempre van a depender de otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Establecer un nuevo ciudadano, ¿ya? Un nuevo ciudadano que sea como, que esté bajo las lógicas de... sí, que esté bajo las lógicas como de la modernidad, y aquí se establece esta gran división. Chiquillos, ¿vamos bien o no? ¿O está un poco complicado todo lo que hablo? Sí, vamos bien. Bien. Va bien. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí. Ya, bacán, sigamos entonces. Entonces se da esta gran división que, recuerden, todo está como, es la corriente del positivismo científico
la que aporta con estas ideas y dice, bueno, el mundo está dividido entre la barbarie, lo poco civilizado, y la civilización, ya, es esta división. La civilización, ¿cómo va a ser? Va a estar liderado por un ciudadano que queremos que sea este ciudadano industrial, este ciudadano que participe de las reformas industriales que se están dando en la época. Un ciudadano que deje el espacio rural y se vaya a la ciudad y viva ahí y se pueda contagiar de los avances tecnológicos que se están dando en la época. ¿Ya? Ese es el ideal. ¿Por qué? Porque queremos una ciudad orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que fluya. Se piensa, de hecho, la ciudad como un cuerpo. ¿Ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos los periodistas suelen usar mucho estos conceptos de las arterias, la gran arteria de Santiago o el pulmón verde, y se habla como, se trata a la ciudad como el cuerpo humano. Entonces se dice, el cuerpo humano puede tener tumores. Esos tumores hay que alejarlos y hay que saber tratarlos y darles su medicina para que el cuerpo pueda fluir, para que la sangre pueda como pasar por todas las arterias, para que el aire limpio pueda entrar a los pulmones y nos pueda oxigenar y nosotros podamos vivir. Así se piensa en la ciudad. Por eso hay que construir, por ejemplo, grandes avenidas, porque por ahí la gente va a circular, pensando en la Alameda, por ejemplo, pensando en también la avenida Vicuña Maquena, cosas así. Son grandes avenidas por donde circula la gente, por donde circula, pensando en la gente como la sangre, ¿ya? Y esta sangre, ¿quién va a ser? Son gente que participa de la industrialización, que es el progreso para ellos. Pero además tiene que ser una ciudad higiénica, es decir, libre de todo lo malo. ¿Y dónde está lo malo? Bueno, de ahí viene la segunda parte, que es la barbarie. Y la barbarie se entiende que es una... en primer lugar, está ligado al campesino, ¿ya? De hecho, como que el retrato social, así como la imagen social de la barbarie, está asociado como a la pobreza del mundo rural y además a la estética indígena, es decir, como a las vestimentas a los caracteres como fisiológicos de los indígenas, ¿ya? Entonces, por eso queremos dejar atrás como, queremos que se elimine esta idea de que ya no exista o que esté lo más alejado posible el campesino, el indígena y todo como este pasado colonial que venía de antes. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que ellos son los que van a llevar adelante los famosos miasmas. Los miasmas en esta época es un concepto que se utiliza para hablar como como de contagios, de enfermedades que se contagian pero que no solo son como el COVID, que nosotros no lo vemos, sino que los miasmas son también asociados a los olores, ¿ya? Entonces dice que existen los miasmas pestilentes, que son los miasmas como biológicos, que es en el fondo el tener un color de piel, el tener un color de pelo, el que tu pelo sea de cierta forma, el de tener una cierta estatura, una cierta corporalidad, eso es como parte de la barbarie, como del miasma. Y eso es como, recuerden, algo biológico, como algo que biológicamente se entiende como lo incivilizado, lo retrasado, y existen otros miasmas que son, bueno, y se entiende que este miasma, o sea, es pestilente porque ese tipo de persona tiene además como problemas de salubridad y huele mal, ¿ya? Y son las personas que además se enferman. Entonces, obviamente van a oler mal, ¿ya? Y además existen los famosos miasmas sociales que son la prostitución, el alcoholismo, como insisto, las enfermedades mentales, etcétera, los trastornos mentales, perdón, eh, y, y que son contagiables. Ya que un alcohólico, perfectamente, si yo estoy en contacto con ese alcohólico, yo me puedo convertir en alcohólica, porque él tiene la enfermedad y me lo va a transmitir. Así como me puede transmitir un resfriado, me puede transmitir su vicio. Así se piensa. Entonces, de allí que viene la idea de la reforma urbana de Vicuña Maquena. Con todas estas ideas que él tiene en la mente, dice ya, esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a segregar. La reforma urbana de Vicuña Maquena es la segregación, es decir, la separación entre lo civilizado y lo barbárico. Entonces, y esta separación, esta segregación la va a hacer por una parte a través del Cerro Santa Lucía, que el Cerro Santa Lucía, no puse las imágenes del Cerro Santa Lucía.
Me equivoqué. Bueno, filo. Pero Cerro Santa Lucía, un cerro, recuerden que un peladero, que salía en el video, un peladero que servía solamente para sacar rocas con las cuales se pavimentaban Santiago, pasó de ser un peladero a ser un lugar un paseo como aparece acá, ¿ya? Así, de esa lógica, o sea, un paseo burgués, porque era el cerro donde se había fundado Santiago y por lo tanto es desde allí desde donde podemos generar como la renovación, la regeneración de la población, ¿ya? Si existen algunos que quieren degenerar, que quieren ensuciar la raza, nosotros lo que vamos a hacer, dice Vicuña Maquena, es la vamos a reformar. Vamos a cambiar las lógicas y lo vamos a hacer desde el punto desde donde se fundó Santiago. Vamos a hacer como un nuevo comienzo. Y por eso embellece el Cerro Santa Lucía y lo transforma en un espacio de recreación para las clases más altas, para que se puedan ir a mostrar además, y para que además puedan llegar hasta lo alto del Cerro Santa Lucía y puedan ver todo Santiago, y puedan ver que hay una ciudad que está limpia y hay una ciudad contaminada. La ciudad contaminada va a ser esta. Aquí hay un mapa de Santiago, acá está el río Mapocho, la Chimba es este sector, Chimba se entiende como al otro lado del río, ¿ya? Al otro lado del río se situaron o mandaron a situar, mandaron a vivir a todas aquellas personas que podían perjudicar la raza de manera biológica o de manera social. Es decir, a este lado de la ciudad mandaron a los pobres, mandaron a las personas con trastornos mentales, mandaron a las personas enfermas que tenían enfermedad. En esta época tenemos grandes pandemias ¿ya? Y enfermedades muy, muy importantes como la tuberculosis. Las mandaron a este sector, las mandaron también mandaron a las prostitutas para estas partes, mandaron a todas las personas que, bueno, en esta época incipientemente se hablaba de la homosexualidad y se pensaba como una enfermedad, las mandaron para este sector, a los campesinos los mandaron para este sector. Entonces, por eso, por ejemplo, La Vega está acá. La Vega es este gran mercado donde se venden como productos agropecuarios. Dígame. ¿Está marcándolo con el mouse? ¿Qué cosa? Donde, por ejemplo, donde dice que está La Vega y... donde No. O sea, La Vega sí. Lo estaba marcando acá. Dígame. Aquí ya no veo el mouse. ¿No se ve? Ahí sí. Ahí se ve. Ahora sí se ve el mouse. Perdón. Dígame. Hice otra cosa. Dígame. Que casi al lado del Cerro San Cristóbal, ahí se ve el Televisión Nacional de Chile. Ahí está. Claro, sí. Eso es en la actualidad. Pero en esta época no existe todavía. No, es ¿Ya? ¿qué se reemplazaría antiguamente por ese lado de...? Eran espacios baldíos. No había nada. Eran espacios de cerro. O sea, como vacío. O sea, no vacío, habían como árboles, cosas así. Como una extensión del Cerro San Cristóbal. Como con la misma vegetación que tiene el Cerro San Cristóbal, habían en esos sectores. ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo importante acá es reconocer que aquí está, ahora que puedo ver, gracias por indicarme lo del mouse, aquí está el río Mapocho, y es el río Mapocho el que va a dividir la ciudad bárbara, que es esta, lo que está en rojito, y la ciudad civilizada, que va a ser el centro de Santiago, ¿ya? Entonces, en esta ciudad bárbara, que va a estar dada por una parte lo va a dividir el río Mapocho, por otro el Cerro San Cristóbal, por otro lado vamos a tener Cerro Blanco, y por otro lado vamos a tener como Avenida Independencia, que es como el antiguo camino del Inca. Van a ser las divisiones. Y acá se van a instalar lugares para que viva esa gente, pero que no solo viva como libremente, sino que se van a instalar instituciones que se van a preocupar de estudiar a estas personas. Porque resulta que ya los vamos a excluir de la sociedad, pero también necesitamos saber cómo se va a dar como prepararnos para una eventual como degeneración de la raza. Necesitamos saber quiénes son estas personas, cómo se comportan, cómo mejorar la raza, usando a estas personas como también medios para conocerlas. Entonces, en este sector es donde se va a instalar, por ejemplo, en primer lugar, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Una de las facultades más antiguas de las universidades en Chile se va a instalar acá. De hecho, sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante que los estudiantes de medicina puedan practicar con cuerpos
degenerados puedan conocer la enfermedad. O sea, a eso se dedica, en el fondo, a aprender dónde está la enfermedad y poder curarla. Y si la enfermedad está en la chimba, bueno, vayamos para allá y vayamos a conocer a todos los que tienen la enfermedad. Por eso se instala la Facultad de Medicina acá en la chimba. También se instala lo que es lo que antiguamente se conocía como la Casa de Orates, actualmente se conoce como el Instituto Psiquiátrico, que el psiquiátrico donde se encierran no solo a las personas que tienen trastornos mentales, sino que ahí también se encierran a las prostitutas y se encierran a los alcohólicos. ¿Por qué se encierran ahí? Porque necesitamos saber cómo se comportan para hacer estudios y para poder y estos estudios van a servir después para decir, para ver para poder observar en la ciudad como civilizada aquellos que se puedan comportar similar y llevarlos para este lado, alejarlos, porque si yo me encuentro cercano a ellos me puedo contagiar. También existe, en esta época, se instala en este sector, el Hospital San José, y el Hospital San José evidentemente es porque si aquí estaba la gente enferma, hay que tener un hospital para poder tratar a la gente enferma. Pero lo más curioso es que el Hospital San José tenía una puerta que daba de manera directa al cementerio general, porque se entendía que si muere la persona, hay que llevarla inmediatamente al cementerio. Entonces, por eso está todo junto. Bueno, y después más adelante se va a crear el Instituto Médico Legal, que es este lugar donde, luego de que mueren las personas, se hace el estudio de por qué mueren. Y ahí se sacan los informes y esos sirven, y todos esos insumos después se van a la Universidad de Chile, se estudian los cuerpos, se abren los cuerpos. Como hay mucha gente que también tampoco tiene familia, gente pobre, muchos de los cuerpos ni siquiera van a dar al cementerio, se utilizan para la ciencia, para poder investigar. ¿Queda alguna duda, chiquillos, chiquillas? No. No, No, ¿Ustedes sabían algo sobre esto o no? ¿qué cosa? Algunas cosas sí. De todo lo que hablé. Ah, De sí. algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Qué cosas sabían, por ejemplo? Lo de los estudios, por ejemplo, que se le hacían a los cuerpos. Ah, ya, Como muy bien. que se veía si era como más o menos como el involucionismo, por así decirlo. Claro. O Sí, hay sea, hartos sobre eso. Ujú. lo, ¿Cómo? lo que yo no sabía Ujú. era que el hospital tenía como acceso directo Al Yo cementerio. tampoco sabía eso. Sí, sí, bueno, si cuando se termine la pandemia y sea seguro salir, hagan el recorrido patrimonial que hay en el cementerio general y ahí les van a mostrar la puerta, porque todavía existe esa puerta. Y el antiguo Hospital San José ya no se utiliza porque hay muchas historias paranormales, si es que quieren explorar eso. Ya, chiquillos, entonces, sí, ¿les queda alguna otra duda? ¿Cómo? hay mucha historia de ese hospital. Muchas, muchas, sí. Mañana no voy a hacernos dormir. una clase de eso. ¿Cómo? Debería hacernos una clase de eso. De historias paranormales, yo no sé Voy a tanto. indagar por eso todo el día. Voy a buscar caleta de videos de esas cosas y hoy día no voy a poder dormir. Pero chiquillos, la idea era que se quedaran con las ganas de investigar más sobre Vicuña Maquena, la reforma urbana y todo eso. Esa era la idea de la clase. Ya, bueno, Miss, entonces, ¿cómo? ¿cree que pueda volver al positivismo científico un poco? Ah, a la diapo. Sí. Ya, inmediatamente. Bueno, un dato freak mío es que a mí me gustan estos temas y yo hice un diplomado sobre historia de la salud y las ciencias médicas. Por eso por eso también como que armé esta clase porque es un tema que a mí me interesa mucho y el dato freak es que yo, siendo profesora de historia, me gustan como la historia como de la salud, ¿ya? Lo encuentro muy interesante. ¿Este o no? No, la otra. ¿Esta? Sí. Ya. Y estos son como cosas que se han venido como, bueno, este texto, o sea, esta clase no es obviamente de fruto de mi investigación, yo no tengo tiempo para investigar estas cosas, sino que me he basado en lo que estudió uno de mis profesores que tuve en el diplomado,
Esta es una investigación súper reciente, es como del 2012. Hace muy poco se hizo esta investigación y por lo tanto es algo que está recientemente como estudiado, pero lo que ellos han logrado como investigar es que, bueno, esto aquí en Chile está recién investigado. Esto en Argentina lleva años. Hace muchos años se habla sobre estas ideas en Argentina, sobre cómo Buenos Aires se crea bajo estas ideas, etcétera. Pero aquí en Santiago, aquí en Chile, como que hace muy poquito se viene a investigar, pero lo interesante de saber sobre este tema es que te da las bases, te da luces para entender el por qué existe, por ejemplo, tanto rechazo al mapuche, tanto rechazo, por qué existe tanto rechazo al pobre. De hecho, yo anoche estaba leyendo un informe del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas y el Desarrollo, que es un derivado de la ONU, y hablaban de las desigualdades y decían que los santiaguinos especialmente sentían que las desigualdades no solo se veían como, no sé, en salario, en oportunidades de trabajo, etcétera, sino que se veían en la ciudad. Ellos sentían que la calle era un espacio de desigualdad. Entonces, el informe indicaba que la gente, y eso, bueno, a mí me consta, porque yo creo que también de alguna manera lo he vivido y lo he leído en algunos autores, es que la gente, por ejemplo, en Santiago, siente que hay lugares de pobres y lugares de ricos. Y cuando tú vas a lugares de ricos te tratan de una manera y si vas a lugares de pobres te tratan de otra manera. Entonces que hay mucha segregación. Y eso es algo que viene de esta época. Si tú quieres entender el por qué Santiago es así, tan dividido de alguna manera, es por esto. Y de allí también como que te puede hacer sentido el que exista, por ejemplo, esta famosa Plaza Dignidad, que es como el espacio de reunión de todas las clases sociales. Por eso son como importantes esos lugares, porque la gente, sintiendo que Santiago es súper desigual y donde existe, porque yo hablo del Santiago de rico y el Santiago de pobres, bueno, para la época de la época liberal es la ciudad de los ricos, o sea, de los civilizados, la ciudad de los bárbaros. Hoy día ya no se hablan esos términos, sino que se habla por temas de ingreso. Pero aún así hablamos de la desigualdad. Y todo eso proviene de esta reforma de Vicuña Maquena. Por eso a mí me parece tan como asombroso indagar en esto, porque creo que te logra hacer entender mucho de lo que vivimos en la actualidad. Ya, chiquillos, entonces vamos a pasar ahora a la actividad, luego de yo haber hablado mucho. Vamos a pasar a la actividad, se las voy a mostrar acá. Yo creo que no alcanzamos a hacer la actividad. Ah, sí, claro. Deberíamos dejarla para la próxima clase. No, sí la van a entregar la próxima clase, pero la van a iniciar ahora. AMI, ¿y cómo se llama el hospital? San José. San José. Existe ahora un hospital San José, que es el que sale en la tele y todo, pero es el nuevo hospital San José. Tienen que buscar el antiguo. Tienen que poner antiguo hospital San José, y lo van a encontrar. Sí, pero siempre en la tele, o sea, antes, siempre salían así, por ejemplo, documentales y cosas del Hospital San José, el antiguo, así, de sí. cosas para... Lo acabo de buscar y los títulos de los videos son Escalofriante. Son muy interesantes. Miren, Muchos fantasmas. les voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño recorrido, ya que no podemos salir, lo vamos a hacer por Google Maps. Un poco ordinario mi recorrido, pero lo vamos a hacer igual. Y les voy a mostrar como todos estos lugares que yo les mencioné. Y ahí les voy a mostrar el Hospital San José. Esto es el barrio La Chimba en la actualidad, ¿ya? Este es la avenida Recoleta. El barrio La Chimba, podríamos decir que siempre ha sido como el espacio de lo otro, ¿ya? Hoy día acá viven los inmigrantes que finalmente, lamentablemente, son los otros para los chilenos que discriminan, pues no nosotros somos gente que entiende los derechos humanos y somos respetuosos y diferentes, ¿ya? Pero esta es la avenida Recoleta y aquí les quiero mostrar para que vayamos, para que conozcan. Bueno, quizá ustedes ya conocen por acá. Vamos a avanzar, vamos en un auto súper rápido. Y por acá, aquí vamos a encontrarnos con el Cerro Blanco. Este es uno de los primeros lugares, la primera parada. Si hiciéramos una visita, aquí está el Cerro Blanco. Este Cerro Blanco es importante porque aquí hay como
se han encontrado como vestigios del pueblo mapuche. Aquí hay una iglesia, que en esta iglesia hay una imagen de una virgen que los lanza antes de robar, se encomiendan a la virgen. Se dice que es la virgen de los lanzas, ¿ya? Aquí está. Si seguimos por acá, por esta calle, bueno, aquí está, este es el famoso Cerro Blanco, entonces si seguimos por esta calle, que no sé cómo se llama, Santos Dumont, creo. Vamos bien, ¿cierto? En el recorrido. Chiquillos, ¿lo ven o no? Sí. No, sí, sí se ve. Sí. Mire, si seguimos por acá, nos vamos a encontrar con Avenida La Paz. Acá está, me pasé. Oh. Con Avenida La Paz, aquí estamos en Santos Dumont con Avenida La Paz, y el hospital psiquiátrico está acá, miren, fíjense. Antes se le llamaba la Casa de Orates, ¿ya? Aquí está el hospital psiquiátrico, este es. Acá, en este hospital psiquiátrico, bueno, las personas comunes y corrientes, Qué bonito. Este está remodelado, adentro hay cuando yo hice el diplomado, nos hicieron una visita y el diplomado lo hice en la universidad donde estudiaba, en la Chile, y por eso nos dejaron entrar. Y aquí hay un lugar que se usaba como teatro por los internos, y también hay unas historias re locas como vinculadas a eso, bueno, en la actualidad está como abandonado ese teatro, dicen que como que lo quieren recuperar. Es como bien bonita la historia. Pero aquí no se puede entrar como en visita patrimonial. Acá está la Facultad de Odontología. Este es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Vamos a darnos una vuelta por acá para que conozcan. Bueno, yo conozco mucho este lugar y a mí me interesa mucho porque yo he trabajado, bueno, trabajé por muchos años cuando era estudiante de la Chile en un preu y estaba acá, en la Facultad de Odontología. Esta también es una facultad muy antigua, entonces por eso son como mis barrios. Y en la actualidad también trabajo, bueno, ahora no puedo ir porque estamos en pandemia, pero trabajo también ahí. Y tengo muchos amigos dentistas. ¿Y qué Entonces, hacen? clases de historia, Ah, sí, pero de manera voluntaria, no me pagan. Las hago Ah. gratis en el preuniversitario. Ahora es una escuela popular y hacemos talleres. Bueno, ahora no porque estamos en pandemia, insisto, pero hacíamos antiguamente. Y acá nos encontramos con la famosa Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta es antigua, esta es del siglo XIX. Bueno, está remodelada, evidentemente, pero acá, desde el siglo XIX, que está y es la más importante y todo, ¿ya? Aquí estudiaron personas muy importantes para la historia del país porque eres médico o abogado los que estudian. Aquí está la biblioteca. Y por acá, si nos vamos por este sector, nos vamos a encontrar con, bueno, aquí están los que estudian como a los enfermos en esta época, y acá nos vamos a encontrar, esta es, no sé cómo se llama esta calle, pero acá nos vamos a encontrar con el Hospital San José. Uno de estos era como el Instituto como de Higiene, que ahora son todos parte de la Universidad de Chile, pero este por acá, a ver. Ah, no, pues este es el cementerio. Jiji, me equivoqué. Lo estoy mareando con el recorrido, ¿no? Acá. ¿Sí? Dele nomás. Ah, ya. No. Este es el actual Hospital San José, ¿ya? De hecho, el actual Hospital San José, si se fijan, solo los divide la calle San José, y aquí está el cementerio, po. Hablando del cementerio, creo que una vez fuimos por paso de curso con otra cosa de historia. ¿Cómo? Sí, ¿Qué en fue? historia. Como el cementerio general. Sí. ¿Cómo Ah, fueron? ¿el mismo? ¿No el mismo? ¿Este es el cementerio general, po? Mismo, ahí fuimos, mismo. El mismo, en ahí fuimos. historia. ¿En serio? ¿Cuándo fueron para allá? El año antes Hace un pasado, en año. séptimo. Como el 2017 parece. ¡Ay, qué entretenido! ¿Y la Daba- pasaron bien? Daba demasiado miedo. A mí no me daba miedo, pero me perdí. Más divertido. Yo fui como insecto. ¡Ay, qué entretenido! Yo en ese momento me acuerdo que me perdí porque me separé en un momento. Pero Pero me, Mati, Todos pero me robé nosotros. el mapa, entonces encontré el grupo. Más encima la profe no quiso tener el mapa de como el cementerio y no íbamos por cualquier lado. Yo me lo robé, por eso me acuerdo que lo encontré. chuta. Bueno, pero es entretenido hacer ese ejercicio, pues aquí está el cementerio. Todavía Aquí tengo el estuvieron, po, mapa. ¿o no? Sí, ahí. Esta es la Sí. entrada al cementerio Sí. general.
Y Sí, está sí, la plaza Ah, Olímpica. para ya me esa me acuerdo remarcar toca. en un momento. Sí, porque después no sabemos salimos dónde es. del cementerio y nos fuimos a comer a una parte. Sí, como por esa calle, para ¿Por allá. acá? A ver. No, para allá. Ah, Como en una plaza. esperen, que les quiero mostrar esto. Acá está el Fue como Instituto Médico Legal. en sexto, porque estaba la Renata y estaba el Nicolás Ilia. ¿Y con quién fueron? ¿Con la Miss Bárbara? ¿Con la Miss No, Gulpi o con con la mía La Amanda? Miss Simone. eso, con la Miss Ah, no la Simone. conozco. Gulpi Simone. Ay, qué entretenido. Bueno, miren, aquí está el servicio médico legal, que es donde llegan los cuerpos. Miren, imagínense, pues, o sea, en una cuadra tenemos el Hospital San José, el Instituto Médico Legal, la Universidad de Chile, el Instituto Psiquiátrico y el Cementerio General. Y si ustedes Ahí siguen está por acá, todo junto por ahí. está todo junto, pues si está a cuadras. Y acá Mm. está la mejor picada de completo, el asqueroso. Ahí fuimos, creo. ¿Comieron en el asqueroso? Este es el asqueroso. Para que vayan en mi picada. Mi recomendación gastronómica. Bueno, y aquí llegamos al punto cero, o sea, de donde se comienza. Entonces, si se fijan, como en muy pocas cuadras, y aquí está el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, miren. Acá, ¿ven? En muy pocas cuadras está todo junto, todo junto. Eso, ¿les gustó la visita? Yo también pueden decir que viajaron conmigo a este lugar. Ya, entonces, después de haber este recorrido, que a mí me encanta hacerlo por el Google Maps. Definitivamente, Miss, no alcanzamos. No vamos a alcanzar, pero vamos a avanzar. Quedará para la próxima clase. No, vamos a avanzar ahora y vamos a dejar, evidentemente, parte del trabajo para la próxima clase, pero vamos a avanzar sí o sí porque todavía nos quedan 15 minutitos, ¿ya? Pero les quiero explicar la actividad, en qué va a consistir. Bueno, tienen que poner su correo. Ay, me carga poner esto porque para la actividad siempre tengo que... Oye, hablé mucho hoy día, lo siento, pero es que había harto que decir. Estuvo muy entretenida la clase. Ah, porque les gustan las historias paranormales. Ah, pero es que se Pablo. Pero no mostró el San Es que José no viejo. cuentan la mitología. ¿Qué no mostré? ¿Qué cosa? El San José. El antiguo sí lo mostré, estaba ahí. Pasamos por ahí. Sí, el rojito, sí lo mostré, pero es que me estaban contando la historia de cuando fueron al cementerio y todo. Entonces yo creo que sí lo mostré. Ya, miren. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer, van a tener que leer este pequeño extracto, que es donde se mencionan como todas las cosas que se hacen en el... Miren, aquí aparece. Así el cementerio general, la casa de Orate, la escuela de medicina, los hospitales o lazaretos para tuberculosos, que apestoso San José y Vicente de Paul, la escuela de odontología, etcétera, etcétera. Son cosas que se instalan en la chimba y aquí se explica por qué se hacen en la chimba. Entonces lo que ustedes van a hacer es que a través del Google Maps, o lo pueden hacer a mano, van a ubicar los lugares que aparecen en ese texto, que yo ya les hice el recorrido por donde estaban, ¿ya? Entonces van a ubicar todos estos lugares y van a hacer un mapita donde me los van a localizar. Aquí hay un ejemplo de mapa. ¿Yo qué les sugiero que hagan? Que se vayan al Google Maps, que era lo que estábamos viendo ahora, tomen un pantallazo o bien lo pueden hacer a mano, ¿ya? Pueden hacer a mano como el recorrido. Miren, acá está, se tienen que ir acá. Ubican el cementerio general y aquí se van a encontrar con todos los lugares. Entonces, cosa que tomen un pantallazo de eso y empiecen a ubicar de acuerdo a lo que dice el mapa y también de acuerdo a lo que yo como los guié y buscan por internet dónde se ubican todos estos lugares. El cementerio general, que está re fácil porque ahí dice la casa de Orates. Recuerden que yo les dije que la casa de Orates es el actual instituto psiquiátrico, por lo tanto es el que está por acá, ¿ya? Tienen que Profe, hay que ubicar poner el nombre de la calle, el de donde estaba el psiquiátrico, Avenida La o sea, Paz. donde están los lugares. No, es el lugar de la chimba. Y ahí es donde tienen que ir ubicando. Y por eso tienen que ir, tienen que como buscar en internet, bueno, tendrían que haber puesto atención también por donde yo lo fui guiando para que los vayan localizando, ¿ya? Y eso, como les digo, lo pueden hacer a través de Paint, de Word, un PowerPoint, ya lo pueden hacer a mano y después toman una foto porque tienen que subirlo acá, ¿ya? Y después me tienen que responder estas dos preguntas que dicen,
¿por qué crees que Vicuña Maquena decide instalar estas instituciones científicas y de salubridad en la chimba? Que yo ya les he hablado un poquito de eso. Y después, ¿de qué manera la reforma urbana se relaciona con la modernidad y la idea de progreso indefinido? ¿Ya? Y después de eso se van a Profe. encontrar con una sección de recomendaciones. Dígame. Que la actividad no se guarda. Por ejemplo, si hacemos una parte ahora, después la siguiente vez cuando lo vayamos a terminar tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo. Les puedo dejar la opción. Miren, buena idea. Lo que vamos a hacer es que ustedes pueden modificar su respuesta, entonces lo que vamos a hacer es quitarle la obligatoriedad a esto. No, este no. Para que así puedan ir avanzando y no tengan que... Puedan responder las preguntas, por ejemplo, y puedan enviar sus respuestas. Muchas gracias, Vicente. Excelente idea. Porque además necesito que me hagan las sugerencias de la clase. Entonces avancen. Lo que pueden hacer ahora es responder las preguntas. Y el mapa lo hacemos la próxima clase. ¿Les parece? Ya. Ya. Entonces me envían las respuestas sí o sí. Leen evidentemente el texto. Ponen su correo, su nombre. Y necesito también que me completan acá las comentarios y sugerencias de la clase. Ya recuerden que eso siempre es súper importante saberlo. Entonces, a ver. ¿Quedó como obligatorio? No. Entonces vamos a dejar, lo que sí vamos a dejar obligatorio para que ahí quede como clarísimo son las preguntas. Entonces, chiquillos, lo que queda de clase, me van respondiendo las preguntitas. ¿Algo que mencionar? ¿Alguna pregunta, algo? Ahí sí. No. ¿No? Ya. Entonces, ahora en estos 15 minutitos que quedan, responden esas preguntas y